Bueno, nosotros nos tocó el tema falta doble línea, presentado por Jenny David Payares Miranda y por la persona que le está hablando, Andrés Felipe Lara Cantillo. Pertenecemos a la Universidad Pamplona de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura del programa de Ingeniería Eléctrica. Esta asimétrica consiste en condiciones desbalanceadas que ponen en riesgo la operatividad de los sistemas eléctricos de potencia. Entre ellas se encuentra entre la falta de serie y faltas en paralelo. En la falta de serie obtenemos la falta línea abierta y falta doble línea abierta. La falta en paralelo obtenemos la falta de línea tierra, falta de línea línea o falta de doble línea tierra. En este caso nosotros nos tocó corresponder el tema de falta de línea línea. Falta doble línea o falta de línea ocurren cuando dos conductores están cortocircuitados. En este caso, tenemos una falla doble línea sin impedancia de falla. Y en este caso, miramos una falla de doble línea con impedancia de falla. La diferencia es que cuando tiene una impedancia de falla es para limitar las corrientes de falla. Aquí vamos a hacer las demostraciones de cada secuencia, tanto en voltaje como para las corrientes. Aquí lo que se aplica es un LSK, donde la sumatoria de la corriente es igual a 0 de la corriente A, B y C. Pero la corriente A se va a 0 porque está en circuito abierto. Pero aquí en la corriente B y C, donde se ocurre el cortocircuito, la corriente B sería igual menos la corriente IC, como pueden observar aquí en estas condiciones iniciales. Aquí se le aplica un LVK donde el voltaje B menos el voltaje S será igual a la impedancia de falla por la corriente B o la corriente de falla. Luego utilizamos el teorema de Fortescue aplicando la operación matricial para hallar las corrientes y voltajes de cada secuencia, de la secuencia positiva, negativa y homopolar. En este caso observamos la matriz con su respectivo valor de magnitud y ángulo. Como podemos mirar, el vector ABC será igual a la matriz por el vector de la secuencia. Si queremos obtener el vector de la secuencia, sería igual a la matriz inversa por el vector ABC. En este caso aquí les estoy mostrando cómo determinamos el vector ABC, que sería por la matriz por el vector de la secuencia. Realizando esta operación, como podemos ver, determinamos los voltajes para cada voltaje A, B y C, pero con su respectiva secuencia, como polar, positiva y negativa. En este caso aquí, mira, vamos a realizar la operación de que el voltaje B menos el voltaje BC será igual al voltaje BC, pero en este caso no tenemos en cuenta el voltaje homopolar ya que se va a 0. Podemos ver aquí, reemplazamos el voltaje de la secuencia positiva y negativa menos el voltaje de la secuencia positiva y negativa. Aquí sacamos el factor común de la secuencia positiva y de la secuencia negativa, y luego lo que hacemos es unirlo para obtener el A cuadrado menos A por el voltaje de la secuencia positiva menos el voltaje de la secuencia negativa, que es igual al voltaje BC. En este caso realizamos la misma operación para determinar las corrientes para cada secuencia, donde podemos ver que el vector de la corriente ABC será igual por la matriz A por la corriente de cada secuencia. Y aquí, como pueden ver, está el resultado. Pero aquí la corriente en secuencia homopolar es igual a 0 y la corriente en secuencia positiva será igual menos la corriente en secuencia negativa, y por lo tanto la corriente en B es igual menos la corriente en C. Aquí lo que hacemos es que hacemos la operación de la corriente B, que es igual a la corriente falla por la impedancia de falla, donde la corriente de falla es igual más la corriente positiva más la corriente negativa por la impedancia de falla. Aquí lo que hacemos es que ven el signo negativo, pero el signo negativo sale de esta condición acá, donde agrupamos la corriente de la secuencia positiva por la corriente falla. Pero aquí igualamos los voltajes. ¿Para qué? Para después cancelar estos dos valores
y que nos quede por conclusión de que la corriente de secuencia positiva por la impedancia de falla será igual al voltaje de la secuencia positiva menos el voltaje de la secuencia negativa. Continuando, llegamos al circuito equivalente Thevenin de cada secuencia, como lo podemos observar en esta imagen. Tenemos el voltaje Thevenin, la Z Thevenin de la secuencia positiva y la Z Thevenin de la secuencia negativa. Esto acá está reducido a donde ocurrió la falla. En este caso podría ser en la barra donde ocurrió la falla. Y entre ellas tenemos la Z de falla, como se mencionó anteriormente. Y haciendo un LBK en el circuito, llegamos a la conclusión de que IA en la secuencia positiva sería igual a menos IA de la secuencia negativa. Y esto sería igual al voltaje de la fuente entre las impedancias que encontramos en el circuito. Y como ejemplo, se tomó uno del libro Stevenson, el ejercicio 12.3, se tomó y se adaptó a esta situación, donde nos dice que el sistema de potencia tiene dos máquinas sincrónicas conectadas a través de dos transformadores trifásicos a una línea de transmisión, y nos pide determinar la corriente en las fallas y los voltajes de línea a línea en la barra de falla. Y acá tenemos los datos que para el transformador 1 son 100 megavoltiamperios, la relación de transformación y su conexión es delta Y. Para la máquina 1 y la máquina 2 tenemos los 100 megavoltiamperios de la potencia y su voltaje, que es 20 kilovoltios. Para la reactancia de los transformadores, para las dos secuencias, secuencia positiva y secuencia negativa, es del 8%. Para la línea de transmisión, para la secuencia positiva y la secuencia negativa, su reactancia es del 15%, y para la secuencia homopolar es del 50%. Lo mismo tenemos para las dos máquinas sincrónicas, que serían iguales en las dos secuencias. Y acá tenemos el ejemplo, el diagrama unifilar, donde tenemos la máquina 1 conectada en Y, con su respectiva reactancia a tierra, el transformador 1, barra 1 y 2, su conexión. Y por este lado también tenemos la máquina 2, su respectiva conexión en los transformadores, y en la barra 3, que donde va a ocurrir la falla. Y el ejercicio nos da la potencia base y el voltaje base del sistema. Lo que se hace, o el paso a seguir, es escribir las reactancias para la secuencia, para cada secuencia. En este caso, como no se tiene en cuenta la secuencia homopolar, dado que no está conectado a tierra, y solo tenemos en cuenta la secuencia negativa y positiva, pero como el ejercicio nos dice que las dos secuencias, los parámetros de las dos secuencias son iguales, hacemos un solo circuito y dibujamos sus reactancias. Esta sería la barra 1, barra 2, barra 3 y barra 4. Acá será el voltaje de la fuente. Y introducimos estos datos al MATLAB. La impedancia que va de la línea 1 a 2, de la 3 a 4, de la barra de 2 a 3, y acá sería la 4.0, que sería la reactancia de la máquina 2. Después de esto, calculamos las reactancias haciendo la inversa de estas impedancias. Posteriormente, armamos la matriz de admitancia y pues luego le sacamos la inversa para obtener la matriz de impedancia. Ojo que
como la falla ocurre en la barra 3, vamos a tomar la impedancia en esta barra. Entonces, vamos, 1, 2, 3, y lo mismo para este lado, y llegamos que la Z33 sería este valor. Continuando, llegamos al circuito equivalente, Thevenin. Entonces, para la Z de la barra en secuencia positiva es 0.1696 como se mencionó anteriormente, y lo mismo para la secuencia negativa, como dijimos que eran iguales estos valores. Y muy importante, como el ejercicio no nos dio una Z de falla, no colocamos nada aquí, sino que pues dejamos el cable normal. Y el voltaje de Thevenin, en este caso sería el voltaje del generador, que normalmente es 1 por unidad. Y hacemos el respectivo LVK. Y hallamos la corriente de secuencia positiva, que sería menos la corriente de la secuencia negativa. Y obtenemos este valor, que sería menos 2.94811 amperios para la secuencia positiva. Y vamos a calcular la corriente de falla A. Entonces, dadas las ecuaciones dadas inicialmente, será la sumatoria de la corriente homopolar más la corriente en secuencia positiva y la corriente en secuencia negativa. En este caso, como una es negativa de la otra, la colocamos acá y llegamos otra vez a la conclusión de que la corriente de la falla A es igual a 0. Continuando, vamos a hallar la corriente de la falla en B. Como tenemos acá en la ecuación, A cuadrado por la corriente en A en la secuencia positiva y en la secuencia negativa. Entonces reemplazamos los valores, que A es igual a 1 ángulo de 120 al cuadrado por la corriente que ya hallamos. Y nos da el resultado de que es menos 5.106 amperios en por unidad. Y también dijimos que la corriente de la falla en B era igual a menos la corriente de la falla en C. Luego de tener estos valores, lo pasamos a valor real. Entonces, como nos dicen que la potencia base son 100 megavoltiamperios y el voltaje base son 345 kilovoltios, y pues como está en Y, lo pasamos a valor de línea con un raíz de 3. Y obtenemos el valor real de la corriente. En este caso sería 854.473 amperios, ángulo de 180. Bueno, acá vamos a hallar los voltajes de líneas para la barra. Entonces hacemos un LVK en la secuencia positiva. Bueno, acá inicialmente nos damos cuenta de que este voltaje en la barra 3, en la secuencia positiva y en la secuencia negativa, son iguales. Hacemos un LVK para simplificar. Entonces hacemos el LVK y sería 1 por unidad menos la impedancia por la corriente que ya hallamos anteriormente. Y nos da un voltaje que en la secuencia positiva son 0.5 voltios en por unidad. Entonces vamos a hallar el voltaje en la barra 3. Entonces, sumamos estos voltajes. Como son iguales en la secuencia negativa y positiva, acá lo sumamos y este sería el voltaje cero de la secuencia homopolar. Y nos da 1 en por unidad. Luego de esto, vamos a hallar el voltaje de línea B.
en la barra 3. Y reemplazamos los valores de A con su respectivo valor de voltaje que ya hallamos acá inicial. Sería 0.5 por el voltaje, por A, que sería un ángulo de 120 al cuadrado, y así para este otro caso. Y nos da un valor de menos 0.5 voltios en por unidad. Y pues como dijimos que el voltaje B era igual al voltaje C, y pues acá hallamos el voltaje de línea AB, sería 1 menos por menos 0.5, eso nos daría un voltaje de 1.5 por unidad. Y lo mismo hacemos para el voltaje BC, que hallamos. Acá será un 0.5 y como son iguales, pues reemplazamos acá. No olvidemos que sería el voltaje de B menos el voltaje de C. Y esto nos daría 0 voltios. Ya que pues ahí es donde está el cortocircuito. Y acá tenemos el voltaje de línea de CA, que sería menos 0.5, y el voltaje de A, que sería 1 por unidad, menos, bueno, este menos de fórmula y nos daría de menos 1. Bueno, para como completar el tema, tomé una simulación en Simulink de MATLAB, donde es un sistema de potencia trifásico con 3 barras, sus respectivos transformadores, sus fuentes, y nos dice que la falla ocurre en la barra 3. Tenemos las líneas, en este caso, y acá se le puso un break, y acá un scope para mirar los voltajes y corrientes de línea. Luego de correr la simulación, tenemos esta gráfica de la falta en la barra 3. Tenemos acá arriba el voltaje de línea ABC, donde nos damos cuenta que el break se acciona, un voltaje se va a 0 y solo quedan los demás por ese tiempo, cuando ocurre la falla, y pues vuelve a aparecer cuando ya pasa la falla. De igual manera pasa con las corrientes, donde podemos observar que cuando sucede la falla, como es un cortocircuito, pues estas corrientes van a ser tanto elevadas, y como la falla solo está ocurriendo en 2 líneas, una de esas corrientes va a tender a 0 porque pues no está haciendo contacto con las otras 2 líneas, y las otras sí van a tender a ser grandes, y pues va a ser lo contrario del voltaje. Pues los voltajes de línea, y acá fue donde nos basamos para la presentación.